El apellido es mío, Loriga, que es un apellido romano, que es una cota de malla que se llevaba debajo de las armaduras romanas. Hay un pueblo en Italia que se llama Loriga, donde inventaron estas cotas de malla, y ese es el apellido que llevo. Es el mío, es el de mi familia. Siempre me ha hecho gracia el apellido porque pensé que por debajo de la armadura también había una camiseta de hierro, y eso me ha protegido mucho simbólicamente en la vida. El nombre Ray me lo inventé yo. O sea, tú no eres Ray, o ya eres Ray. I am the Batman. Es un personaje inventado que he acabado siendo yo, básicamente. El nombre Ray, que le he dado 1000 explicaciones. Hay muchos Rays que me gustan. Está Ray Conniff, está Ray Bradbury, está Ray Charles. Esa fue la... Sí. Está Raymond Carver, al que su mujer Tess Gallagher llamaba siempre Ray. Y está Ray Sugar Robinson, un boxeador que me gustaba mucho, y Ray Sugar Leonard. Sí. ¿Se oye? Sí. Pero no es por ninguno de estos Rays. Hay otro Ray, que era un niño que salía en un cómic de Alex Raymond que se llamaba Flash Gordon. Y Ray era uno de los amigos de Flash Gordon. Y cuando yo jugaba en un equipo de fútbol y nos dijeron que nos pusiéramos los nombres en las camisetas, me puse Ray. Y a partir de ahí mi hermano, mi padre, mi madre, todos empezaron a llamarme Ray, hasta hoy. Y Ray, háblanos un poco de ese adolescente en los años 80, en la década de los 80 en Madrid, ese adolescente que se vio atrapado por el rock y que lo dice de una manera muy precisa. Odio cuando el grupo deja de tocar y tienes que pensar en lo que harás el resto de tu vida. Tú vivías, te metiste o te metieron o se te metió el rock encima. ¿Cómo fue ese amor tan profundo? Mi relación con el rock, que es tremendamente profunda, tiene mucho que ver con mi hermano mayor, que murió. Voy a confesar una cosa que no suelo contar, pero como sois muchos amigos, la voy a contar. Mi hermano era esquizofrénico y lo internaron en un psiquiátrico. Como todos los esquizofrénicos, o la mayoría, era un hombre luminoso, peligroso y luminoso. Se llamaba Augusto, nació en Maracaibo, no era español, era venezolano. Ni siquiera se llamaba Augusto Loriga, se llamaba Augusto Rodríguez, porque mi madre tuvo otro marido antes que mi padre. Pero era mi hermano. Y mi hermano de Maracaibo, que en aquella época no tenía ni siquiera pasaporte español, era enano, sufrió muchísimo, un hombre acomplejado, y le encantaba el rock and roll. Y yo tengo otro hermano que se llama Francisco. Mi hermano y yo, Francisco y yo, nos llevábamos poco, dormíamos en el mismo cuarto y mi hermano dormía en el cuarto de al lado. Y yo siempre oía la música a través de la pared. Y oía a David Bowie, oía a los Rolling Stones, oía a Leonard Cohen, oía a Bob Dylan, oía a Jethro Tull, oía a la Electric Light Orchestra. Todo venía de la otra habitación. Cuando mi hermano lo ingresaron finalmente en un psiquiátrico, en el que por cierto acabó muriendo, me dijo: quiero que heredes todos mis discos. Y esa es mi relación. Por eso Héroes, por eso esa relación tan visceral con la música. Y con el tema de los hermanos también. Y con los hermanos. El tema de los hermanos, por supuesto. Cuéntame un poco cómo era ese Madrid de los 80, cómo estaba, porque evidentemente acababa de morir en el 70, a finales de los 70 estaba muriendo el dictador, y yo supongo que empezó la fiesta de celebración, que no sé cuántas décadas duró, pero ¿cómo era ese Madrid? La fiesta fue tan enorme
que no había resaca, había muerte. Nos lo pasamos muy bien, tan bien que luego nos moríamos. Al principio siempre íbamos a las fiestas y luego íbamos a los entierros de los que se habían pasado en las fiestas. Llegó la heroína, hizo un daño tremendo en Madrid, un daño tremendo en el País Vasco, por cierto, infiltrada por la Guardia Civil para acabar con la ETA. Y la heroína era como la moneda de cambio común. Y por supuesto la cocaína, la mescalina, el LSD, había de todo. Fue una explosión, un efecto lógico, físico, de represión y expansión, ¿no? Cuando sujetas un gas durante 40 años que se llama libertad y de pronto abres la tapa, explota. Y ahí España, no solo Madrid, está Vigo, está Barcelona, está Cádiz, está Kiko Veneno, está Pata Negra, está toda Andalucía, está Murcia, está Extremadura, está Pamplona. Madrid era un epicentro de una historia que se expandió por toda España, que se llamaba Libertad, y que, como todas las cosas buenas, conlleva ciertos riesgos. El riesgo fue el exceso, y no el exceso de ideas, que eso nunca es malo, el exceso de agotamiento. El hígado soporta lo que soporta. Y la heroína es lo que es. Y entonces, bueno, empezó siendo muy divertido y acabó siendo un poco triste. Y tú eres un sobreviviente de esos años. Sí, porque yo lo pillé más joven. Yo venía de la generación de Naranjito, de ese mundial en el que hicimos el ridículo más espantoso del mundo. Me acuerdo del primer partido, España-Honduras, mundial en España, y empezó el partido y el comentarista decía, bueno, esto es un partido de trámite, España va a ganar a Honduras, evidentemente, y al final del partido el comentarista decía, Honduras es mucho Honduras, porque íbamos perdiendo. Y así fue un desastre de mundial. De esa derrota, ahí yo era todavía un niño, y luego en el año 87, 88 ya sí entré en el canto de la tripulación con Alberto García Lix, CSP, Ukalele, Xavi Mariscal, un grupo de gente creativa estupenda, donde empezamos a hacer fanzines, revistas, fiestas, conciertos, música. Antonio Vega, todos nos conocíamos, los Ronaldos. Luego llegaron los chiflados, Alejo Stivel, Ariel Roth, luego llegó el chiflado de Calamaro, y a partir de ahí ya fue toda una fiesta divertida y peligrosa. Y en medio de esa fiesta divertida y peligrosa, ¿cómo aparece la literatura? ¿Cómo hay tiempo para que la literatura exista? Para sentarse a leer, para sentarse a escribir, etcétera, etcétera, porque esa fiesta era muy intensa. En mi caso, que soy lector de la Biblia y la releo, lo primero fue la palabra. Así empieza el libro, ¿no? La literatura estaba antes. Yo me crié con la literatura. Antes que el rock, antes que todo, estaba la literatura. Siempre digo que si soy escritor, probablemente es gracias al Lazarillo de Tormes. Soy escritor gracias a la Celestina, soy escritor gracias al Arcipreste de Ita. Soy escritor gracias a la cultura de la literatura en español que yo leí. Soy escritor gracias a Juan Rulfo, a Gabo, a Vargas, a Felisberto Hernández. La literatura en mi idioma, que fue la primera que supe leer antes de saber leer en inglés, y por supuesto luego a la literatura traducida. Pero lo esencial para mí siempre fue la literatura. ¿Pero a qué hora podías escribir entre la borrachera de la fiesta y la resaca de la fiesta? ¿Es mejor escribir borracho o resacoso? Tengo un sistema que no me suele fallar, que se llama escribe borracho, corrige sobrio. Funciona muy bien porque el alcohol, como no es más que un desinhibidor,
te permite soñar ideas, caminos, locuras, equivocarte, te lanzas con ese coraje de la borrachera. Y luego con la gran resaca, la pesadumbre del error del día anterior, es el momento de sentarse a corregir. Y esos dos escritores, en mi caso, son necesarios. Escribe borracho, corrige sobrio. Es un sistema que funciona bastante bien. Tenemos todos pruebas, muchas pruebas de lo que estás diciendo, porque has sido un escritor prolífico. Tus primeras obras, de todas maneras, son bastante autobiográficas y me gustaría que pasáramos rápidamente, porque el tiempo apremia y tenemos muchísimas preguntas, y me gustaría también que alguien del público tuviera la oportunidad de preguntarte algo, por supuesto. Pasemos a Manhattan, pasemos a Nueva York. ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Nueva York? Antes estaba escuchando... No os peguéis. Sobre todo no os peguéis. Estamos en el territorio y el tiempo de la conciliación. ¿Por qué Nueva York? Estaba escuchando a Eduardo Lago, magnífico escritor que me ha anticipado antes en su presentación. Él lleva 27 años en Manhattan, yo viví 6 seguidos y estuve como 10 yendo y viniendo. Nueva York era, no sé si es, pero era la metrópolis soñada. Era el lugar, como decía Frank Sinatra, si lo consigues aquí, lo consigues en todo el mundo, ¿no? Era la idea de todo gira alrededor de Nueva York. Lo fue París en su día, y en aquella época lo era Nueva York, y ahora no sé qué otra ciudad puede... Nueva York existe, Nueva York sigue ahí, y Nueva York sigue siendo una ciudad maravillosa. ¿Por qué Nueva York? Nueva York reúne muchas cláusulas. Es una ciudad maravillosa entre dos ríos grandes. Para un madrileño, que es una ciudad sin ríos, sin montes, sin mar, sin nada, Nueva York es una ciudad con aguas por los dos lados, con una cultura fascinante, donde se junta casi todo lo que sucede en el mundo. Y a la edad que yo fui, sin hijos todavía, era la ciudad en la que pensé que sí puedes, si tienes la oportunidad, había que estar. Tiene también otra razón, que es que yo no hablo otro idioma que no sea el español que el inglés. Si a lo mejor hubiese hablado ruso, me hubiera ido a Moscú. Si hubiese sabido francés, que no sé, y me arrepiento, a lo mejor me hubiese ido a París. Si supiese alemán, me hubiera ido a Berlín. Pero como solo me manejaba en inglés, era el sitio ideal. Te contraste, estuviste con Allen Ginsberg y con muchísimas figuras de esos años en Nueva York. Coméntanos un poco de ese ambiente neoyorquino, de esos personajes que estaban digamos que son más o menos lo mismo, como tú bien lo dices, el rock, la poesía, la literatura, la fantasía, el sueño. Sí, curiosamente con Ginsberg nunca estuve en Nueva York, estuve en Holanda, en Alemania, en Madrid, y curiosamente nunca en Nueva York. No coincidí con él en Nueva York y luego murió, como todos sabemos. Conocía lo que quedaba de la generación Beat, a John Giorno, a Corso, a Allen Ginsberg, gracias a un gran amigo que se llama Barry Gifford, magnífico escritor, que probablemente el nombre no os suene, pero si os digo Lost Highway, David Lynch, y si os digo Wild at Heart, David Lynch, sabéis de quién estoy hablando. Ese es el escritor de esas historias. Y él tenía un contacto muy directo con William Burroughs, conoció a Jack Kerouac, escribió un libro que se llama El libro de Jack, que es una biografía soñada, pero conociendo a Jack Kerouac. Y él fue el que me hizo el puenteo, este gran amigo, con esa generación. Con Allen Ginsberg tuve la suerte de ir de gira con Allen Ginsberg, Linton Kwesi Johnson, Robert Crumb, con su grupo de bluegrass, y íbamos en una furgoneta haciendo una gira rock and roll literaria por Holanda. Cosa bastante extraña, pero lo pasábamos estupendamente.
Y sí, tuve la suerte de coincidir con ellos. Recitábamos poemas en mitad de los conciertos. Una idea bastante chiflada, pero que se hizo cuando Bob Dylan tocaba en siempre salía un poeta en medio, Allen Ginsberg, por ejemplo, ¿no? Y en Holanda, en aquella época, había un festival de spoken word muy bueno en La Haya, que luego se mudó a Ámsterdam, y montaban un festival allí y luego un festival paralelo que se llama Lowlands, en Holanda, metido ya más cerca de Rotterdam. Y entonces, en mitad de los grupos, había poetas. Yo no soy poeta, soy prosista, pero con Héroes, que estaba traducido al holandés, pues hacíamos, cada vez que acababa, yo me acuerdo que me tocó entre Supergrass y Blur. en un sitio con miles de personas. También he de decir, para que no parezca tan glorioso, que el tío que actuaba antes de mí se llamaba Fartman. Y era un tío que se tiraba pedos. Llevaba una capa y se tiraba pedos y se movía la capa. Y luego tocaba Strangers in the Night con pedos. Y luego me daba el micrófono y decía, ahora tu poesía. Bastante desagradable. Una experiencia muy olorosa. Oye, dijiste David Lynch y entonces pues metámonos al cine, metemos un rato al cine. ¿Cómo conociste a Pedro Almodóvar y a Carlos Saura? ¿Cuándo entró esa inquietud en tu vida de también hacer una película sobre tu obra, de escribir guiones, en fin? ¿Cómo llegó ese séptimo arte en medio de toda esa barahunda de cosas que tenías? Supongo que fue cuando regresaste a Madrid después de Nueva York, ¿o fue antes? No, fue antes y después. A ver, sí, hola. Vale. Sí, hola, ¿qué tal? Hey, no vayas presumiendo por ahí, ahora que no puedo estar sin ti. Solo para probar si funcionaba. En realidad lo único que he estudiado, bueno, he estudiado literatura porque eso se estudia leyendo. Lo único que he estudiado en una universidad fue cine. En realidad estudié cine. Y siempre tuve el sueño, la ambición, el deseo, el anhelo de trabajar en el cine. Y me había convertido ya en novelista, acababa de publicar Caídos del cielo, y un día recibí una llamada de teléfono de Pedro Almodóvar. Y me dijo, hola Ray, ¿no me conoces? Soy Pedro Almodóvar. Y dije, sí, te conozco perfectamente. Me conozco perfectamente. Y me dijo, me gustaría mucho escribir una película contigo, he leído tus libros, me gusta mucho cómo escribes. Digo, estoy ya en tu casa. Nos sentamos 6 meses y escribimos Carne Trémula. Y así empezó. Pero yo había estudiado cine, había estudiado guión, había hecho además no solo en la Complutense, sino que había hecho cursos con Touchstone, que era una filial de Disney de aquella época, con profesores americanos en inglés, del guión, cómo se trabajaba el guión en los estudios americanos, etcétera, etcétera. Y Pedro me dio la rampa de salida, y claro, si empiezas con Pedro Almodóvar, vas niquelado, como decimos en España, ¿no? Y tengo la suerte de haber hecho una película con Pedro Almodóvar y una película con Carlos Saura, que son palabras mayores, ¿no? Los directores que más me gustaban. Y lo de Carlos fue distinto. Yo escribí el guión y hice el guión de Porto Urraco. Los crímenes son unos crímenes de pueblo que pasaron en España en el año 92. No es España negra, sino España moderna, porque sucedió durante las Olimpiadas. Pero te retrotraía al horror de la España profunda, del odio visceral, pero no solo de España, sino el rencor que existe en España y fuera de España.
el rencor como sistema de vida. Y me interesó la historia, era tan ajena a mí, cuando me la ofrecieron, me pareció, yo acababa de llegar de Nueva York, de hecho estaba en Nueva York cuando me la ofrecieron, y dije, encaja perfectamente Manhattan-Puerto Urraco. Es un viaje larguísimo y es perfecto. Y escribí el guión, hablé con el productor, le gustó el guión y me dijo, ¿ya qué director ves tú? Y dije, por supuesto, Carlos Saura. Se lo mandamos, Carlos me llamó, me dijo, vamos a rodar mañana. Y así fue. Empezaste y ¿cómo era ese Madrid que encontraste después de viajar a Nueva York? Ese coletazo quizá final de la famosísima movida madrileña. Pues lo escribí en su día en el periódico El País. La sensación que tuve, pusieron en la Plaza de Colón una bandera inmensa de España, que no estaba cuando yo me fui. Aznar era el presidente del gobierno. Y escribí un artículo en El País, que no recuerdo entero, pero decía, las banderas cada vez son más grandes y las personas cada vez más pequeñas. Y me quedé aterrado, sinceramente, al llegar. Y todavía no he superado el asombro. Fue duro venir de Manhattan y llegar a una España otra vez girada hacia la derecha, otra vez con todas las viejas, horribles costumbres de España. Me pareció muy deprimente. Y creo que todavía estamos luchando por recuperarnos de todo eso. Dicho esto, el gobierno de Zapatero no ayudó absolutamente nada, fue otro absoluto desastre. Y bueno, ahora estamos ahí en esa tierra de nadie, que ya no sabemos cuánta España somos, por dónde se va a cortar, quién se va a ir, quién se va a quedar. Tenemos una familia mal avenida y estamos un poco a la expectativa de lo que pueda suceder. Y eso que sucede en España, que tú piensas de España, y es un síntoma claro de lo que está sucediendo en general en Europa. ¿Sí? Hola, vale. Hablaba antes con Eduardo Lago y lo vuelvo a citar. Europa es como la Catasfiore de Tintín, una señora muy vieja que no sabe dónde ha dejado las joyas. Sinceramente me da mucho gusto venir para acá. Yo aquí noto que las cosas suceden. Aquí noto que los niños sonríen, que las cosas van para adelante. Hay problemas en el mundo entero, pero yo aquí noto una energía que en Europa ya no veo. Y, por supuesto, Europa ha sido una de las razones de la civilización y tiene que recuperarse, pero a lo mejor hay que dejarla descansar y que coja un segundo aire, ¿no? Como los boxeadores. Yo noto que América está sucediendo y además creo que está sucediendo, y Eduardo y yo siempre discutimos sobre esto, de Río Grande para abajo. Creo que América está sucediendo y creo que es el momento americano. Lo pienso sinceramente. Y escuchaba ahora que deberías venir por exilio, por aburrimiento, estabas diciendo, aburrimiento de Europa, y pedir aquí asilo en Colombia, y estaremos encantados de que te vengas asilo por mental. No político, asilo mental. Y mi razón es el aburrimiento europeo, sí. Pero tenemos la Champions League, algo nos queda. Con 2 equipos de Madrid, por cierto. Por cierto, bueno, cambiemos de tema. Ray, quería preguntarte acerca también de esa inevitable clasificación que te han hecho toda la vida de ser el niño malo, el marginal, el outsider. Estás, como diría Neruda, ¿no te has cansado de ser Loriga? ¿Estás cansado de ser Loriga? Sí, lo he dicho varias veces ya, y además está publicado y lo dije en una entrevista. Me inventé a Ray Loriga y ahora me he cansado de Ray Loriga, es evidente, ¿no? Pero me queda otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Siempre he seguido un consejo de uno de mis escritores favoritos, que además cantaba lo que escribía, que se llama Noel Coward, magnífico escritor de teatro y de canciones.
y tenía ese precioso consejo para artistas y comadrejas que decía: nunca salgas 2 veces por el mismo agujero. Y es lo que he hecho toda la vida, salir por un sitio donde nadie me esperaba. Antes tú, en tu presentación, que me ha gustado mucho y te agradezco, has hablado de la fuga. Uno de mis personajes favoritos de la historia, uno de mis superhéroes mentales, era Houdini, el tipo que siempre se ataba para volver a escaparse, ¿no? Hasta el día que no pudo escaparse más. Esa es un poco mi manera de pensar en este oficio. Es decir, invéntate una situación, consíguela y luego huye. Pensaba en Sasa, que hablemos un poco de esa novela, Sasa, El emperador de Ibiza, que es la última novela de Ray Loriga y que está, por supuesto, a la venta al final del salón. Y Sasa es un personaje también que, como tú, como acabas de confesarlo, está agotado, está cansado, está, digamos que enemistado relativamente con su pasado, quiere dejarlo, no le interesa, creo que el único propósito que él tiene en la vida es estar tranquilo. ¿Y estar tranquilo qué significa? Leer la prensa deportiva, enterarse de cómo va el Manchester, cómo va el Real Madrid, este tipo de cosas. Cuéntame un poco cómo es esa creación de ese personaje, Sasa, de esta comedia disparatada y maravillosamente humorística, como es la literatura más reciente de Ray. Este micrófono está idiota. Hola. Zaza nace de una idea de una escritora que adoro, que se llama Marguerite Duras, que adoro tanto que me recorrí todo el río Mekong hasta encontrar su casa, cuando ya había muerto, ya por supuesto, y preguntaba en todos los pueblos por los que pasaba, la casa de la francesa, hasta que la encontré, que por cierto era un colegio muy bonito, con una chapita que decía cedido por Marguerite Duras para los niños vietnamitas. Y Marguerite decía una cosa preciosa en uno de sus libros, que era: la única manera de ganar el tiempo es perdiéndolo. Y eso me gusta mucho. Y de ahí un poco nace la idea de la tranquilidad, de dejar que pasen las cosas, no añadirle al conflicto del mundo la ambición personal, que es otro conflicto, no estar frustrado precisamente porque no quieres nada, que es una buena manera de vivir tranquilamente hacia atrás. Y así empieza un poco Zaza, que es un tipo, un ex dealer, no un narco, un dealer de cocaína pequeñito, que ha juntado 4 perras y se ha retirado a Ibiza. Y solo aspira a ser el hombre más tranquilo del mundo. Ese es su sueño. Y como decía Sempé, el dibujante francés tan bueno, todo se complica. Basta que sueñes con una cosa para que no suceda. Y de pronto este tal Zaza, Zacarías Zaragoza Zamora, está en su perfecto retiro cuando en el puerto de Ibiza atraca el barco más grande del mundo de recreo, el yate privado más grande del mundo, y lleva unas letras en oro en la eslora y pone Zaza, que es su nombre. Y todo el mundo empieza a pensar que él es el dueño de ese barco. Y su vida cambia absolutamente, porque hay una droga nueva en Ibiza que se llama también Zaza. Y empiezan a confundirle como a Kaplan en Con la muerte en los talones. Y le confunden hasta que todos se confunden tanto y todo se vuelve tan complicado que le acaban ofreciendo el cargo de emperador de una Ibiza independiente. Y ya no puedo contar mucho más porque destruiría la novela, pero por ahí va. Sí, como les comentaba, es una comedia de situaciones muy absurdas, muy particulares. Sasa, la droga, es una droga sintética que se supone da la felicidad.
Ya habías hablado tú de otra droga, ¿cierto? En Tokio, que consistía en borrar los malos recuerdos. Entonces tenemos dos drogas, una para la memoria y otra para la felicidad. Me gustaría que conversáramos un poco sobre esa noción de ciencia de la que tú te burlas con seguridad en los dos casos, pero vinculada a ese imaginario de lo que es ser feliz en el mundo de hoy. Hola otra vez. Pues sí, es que tengo esta manía de escribir sobre drogas inventadas. Me parecen como posiciones poéticas, metafóricas, interesantes. No soy el primero en inventarlas, ahí está Soma, ¿no? Y está Huxley, y por supuesto no me lo he inventado yo. Está el orgasmatrón de Woody Allen, en fin, hay un montón de ejemplos. Pero sí me gustan las posibilidades poéticas, por ejemplo, de la droga de Tokio ya no nos quiere, una droga que te permite eliminar los malos recuerdos, elegir la memoria. Y me interesaba la cuestión de quiénes seríamos si pudiésemos decidir nuestra memoria, ¿no? La literatura se basa fundamentalmente en la memoria, y entonces me interesaba ese territorio. En este caso he inventado otra droga, que por cierto, si algún narcotraficante se dedica a venderla, pediré mis derechos de autor. Si alguien os vende Zaza, parte de ese dinero debería ser mío. Y lo que me interesaba tratar aquí es la felicidad. La felicidad es una cosa muy curiosa, porque como anhelo me parece loable y me parece lógico y es neurológicamente obligatorio casi, porque nuestros cerebros funcionan así. Como obligación me parece una estafa. Una estafa en la que caemos a diario por el consumo de la felicidad. Es decir, nos obligan o nos obligamos, porque me gusta decir nos obligamos, porque aquí no hay un malo de James Bond acariciando a un gato que trabaja en Spectra. La maldad somos nosotros, somos todos. Y esa obligación de la felicidad y la frustración constante que produce ayuda mucho al sistema de consumo. Es decir, usted no es feliz porque no es flaco, usted no es feliz porque su coche es pequeño, usted no es feliz porque es calvo, usted no es feliz porque no está en forma, usted no es feliz porque no tiene una tableta, usted no es feliz porque no ha leído, usted no es feliz porque su equipo no gana. Y así te van vendiendo productos uno detrás de otro en el abuso del sueño absurdo de la felicidad. Sobre eso es sobre lo que me interesaba mucho tratar en este libro. Sí. Antes de darles la palabra, porque hay problemas de tiempo desafortunadamente, quería que comentaras, quería decir algo sobre la forma, un poco de la escritura de Ray, y es que creo que primero hay un ingenio muy particular, y creo que eso es un poco de la esencia de mi placer como lector. Hay un ingenio particular en la construcción de las frases, que yo diría que va de esa inteligencia del copy publicitario, con una frase eficaz y precisa, hasta ese abanico que terminaría en un aforista, con pensamientos más sesudos, si se quiere, y no es difícil, y tengo pruebas aquí en mis libros, no es difícil que uno tenga que estar subrayando permanentemente muchas de las frases de Loriga, y es impresionante la capacidad que tiene de construir frases inteligentes. Por otro lado, es fascinante, los diálogos son fascinantes. Creo en gran parte que se debe a tu formación como guionista o a tu trabajo como guionista y a tu gran conocimiento del cine. Tú eres un cinéfilo sin duda. Y tercero, por supuesto, el punto de vista, ese gran punto de vista que es mirar lo absurdo del universo
con esa mirada irónica, siempre burlándose, poniendo en tela de juicio lo que todo el mundo entiende como verdad absoluta, como convención social, religiosa, política, etcétera, etcétera. Y me gustaría que nos comentaras muy rápidamente, Ray, ¿cuál es tu apuesta poética en el sentido más amplio y general de la expresión? Cuando te sientas a escribir, ¿qué pretendes? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu pelea con las palabras? Primero, gracias por todo lo precioso que has dicho, que me he quedado impresionado. Segundo, los diálogos me interesa porque no creo que tenga tanto que ver con mi faceta de guionista como con el oído. Suelo robar muchos diálogos de la gente que habla. Esa es una parte esencial. Luego los puedo manejar así, asá o completarlos, pero creo que una de las maneras mejores de escribir diálogos es escuchando a los demás. Mi amigo Rafael Azcona, que en paz descanse, que es uno de los mejores guionistas de la historia, no solo del cine español, sino del cine universal, me enseñó una cosa preciosa, y éramos muy, muy amigos, y me dijo: te voy a decir cómo se escriben las películas. Si es de vaqueros, vete al Corte Inglés. Si es de romanos, vete al Corte Inglés. Si es decimonónica, vete al Corte Inglés. Y si es de ciencia ficción, vete al Corte Inglés. Dice, entre la planta de oportunidades y el garaje, incluido el supermercado, dos mujeres mirando lencería, ahí sucede el mundo entero. Te sirve para todo. Y tenía razón. Y he seguido ese consejo toda mi vida, y los diálogos, como los tiene que decir la gente en las novelas, los escucho de la gente. Me siento en silencio en los bares, en los cafés, y escucho. Y voy apuntando lo que más me gusta. Tienes un gran oído. Tenemos tiempo para 2 preguntas, si son breves y muy precisas, por favor. Tú. Perdón, primero la chiquita, por favor. De las artes, eso me gusta, es una buena pregunta. ¿Cuál es mi pensamiento de las artes? Que son fundamentales. Cuando yo era niño, mi padre es pintor y dibujante, ilustrador, hace tiras cómicas, y mi padre me llevó al Prado. Cuando yo lo conocía, mi padre, yo debía tener 13 años. Había vivido en casa, pero nunca hablaba conmigo. Y cuando pensó que yo tenía edad ya de hablar, me llevó al Museo del Prado. Nos dimos un larguísimo paseo por el Museo del Prado, me fue explicando, estas son las tablas románicas, estos son los holandeses, esto es pintura flamenca, esto es Velázquez, esto es lo otro. Y me dijo, hijo mío, el arte es lo segundo mejor del mundo. Lo primero son las mujeres. Cuando falles con una mujer, te deje, te abandone, o tú la dejes, o todo sea un desastre, vente al Prado. Y ahí te consuelas. Esto es lo segundo mejor del mundo. El arte es lo segundo mejor del mundo. Tú. Pues en ese artículo hablaba ya de mi adoración absoluta por John Cheever, que mantengo todavía y mantendré siempre, un escritor maravilloso. Y esa historia me la contó Barry Gifford, porque un día fuimos a la casa de John Cheever y me dijo, te voy a llevar a donde escribía John Cheever. Y bajamos a ese cuarto de las calderas, donde John Cheever... La historia viene siendo así, la voy a resumir muy rápido. John Cheever le decía a su familia que tenía un trabajo, se vestía con una corbata, un traje, llevaba un maletín y decía, niños, iros al cole, yo voy a trabajar. Los dejaba en la parada del autobús
volvía, había alquilado un cuarto de calderas en su propia casa, bajaba, se quitaba la ropa, porque no se podía estar con ese calor, y se ponía en calzoncillos a escribir. Por la tarde, cuando volvían los niños, se ponía el traje otra vez y hacía como que venía de trabajar. Esto tiene mucho que ver con la escritura, porque la escritura no parece nunca un trabajo. Es muy difícil convivir con un escritor, porque es una especie de autista inútil, que está siempre pensando en algo. Y además puede pensar paseando, porque todos los que hemos escrito alguna cosa alguna vez, tenemos esas relaciones también. Si estás sentado en la mesa con el ordenador, se fían de que estás escribiendo. Pero si estás paseando, dice, no estás trabajando. Pero claro, la escritura no es un colegio, no es... Se piensa, se pasea, se sube, se baja, le das 1000 vueltas a las cosas y no siempre tienes que estar precisamente en la mesa. Y es muy complicado convencer a nadie de que esto es un asunto serio y que es un trabajo de verdad y que importa. Luego, curiosamente, la gente va por las ciudades y dice, aquí vivió Neruda. Y nadie recuerda a un ministro de Agricultura, a un ministro de Hacienda. Y la gente sí recuerda a los escritores. Y este país es Gabo, y otro país es Vargas Llosa. Y la gente sí recuerda a los escritores. No recuerda la importancia de lo no importante que se cree muy importante, como por ejemplo los políticos, de los que nadie se acuerda nunca. Te puedes acordar de Churchill porque ganó a Hitler. Te puedes acordar de Stalin porque mató a mucha gente. Te puedes acordar de Hitler porque mató a todos los que pudo. Pero los políticos, los ministros, los funcionarios se olvidan. Y sin embargo los escritores le dan nombre a los lugares, le dan nombre a las cosas, le dan nombre a la vida que vivimos. Entonces ese es un asunto muy serio y muy divertido a la vez. Y es un asunto importante. Quizá una última pregunta. Es acerca de... Nosotros te tomamos la palabra muy en serio de que te vengas a vivir a Colombia. Me gustaría muchísimo saber... Un aplauso para que se venga, para que se entusiasme, se lo tome en serio. ¿Qué otra idea tienes sobre tu futuro, aparte de venirte a vivir a Bogotá? Una vez acepten mi petición de asilo mental por aburrimiento europeo, que tendrá que pasar por el Tribunal de la Haya o algo así, mi futuro no tengo ni idea. Sinceramente estoy peleando con una novela. Vuelvo a citar a Eduardo Lago y ahí coincidimos, lo ha dicho antes. La próxima novela siempre es un misterio. A veces crees que la estás escribiendo y luego la destruyes o luego se muere sola. Y solo puedo pensar en la próxima frase, en el próximo libro, en lo próximo que escriba. No puedo pensar más lejos que eso. Y en el día 24, cuando espero que el Real Madrid gane la 10ª Copa de Europa. Esperamos que no pase por el Tribunal de la Haya, porque a nosotros nos va muy mal con ese tribunal. Bueno, un aplauso y muchas gracias por su presencia.